Omar, primero, gracias por acercarte aquí a los estudios para charlar un ratito, ¿eh? Bienvenido. No, gracias a vos por, darme la posibilidad de poder difundir un poquito todo esto que estamos tratando de decir, ¿no? Bueno, Omar, para la gente por ahí que nos escucha en Villa Trinidad, en Suardi, contanos un poquito primero tu historia vinculada a Malvinas. Bueno, mi historia comienza con el servicio militar, allá por el 82, me toca hacerlo en la Fuerza Aérea de Reconquista. Hago las instrucciones normalmente como se hacen todos, y después el 2 de abril viene la toma de Malvinas. Ahí adentro la verdad que no se habló y nosotros estábamos muy desconectados con lo que pasaba afuera, o sea que apenas nos enteramos. Después, el 10, unos días después, sale una expedición al sur, camiones, camionetas, colectivos, varias cosas, y bueno, algunos soldados y oficiales y suboficiales nos llevan al sur, pero no teníamos idea a dónde íbamos tampoco. Viajamos 3 días y medio. Llegamos a Puerto Santa Cruz y ahí sí nos ponen en conocimiento que ese iba a ser nuestro destino. Santa Cruz posee un aeropuerto que está justo frente a las Islas Malvinas. Es uno de los lugares, uno de los puntos más cercanos que tiene al país, y que esa sería la función nuestra. O sea, los aviones Pucará que estaban en Reconquista iban a trabajar, iban a operar de ese aeropuerto, más por supuesto otros aviones también. Se iba a hacer el reabastecimiento también de las islas, de lo que necesitaban en las islas, y como es el apoyo que se iba a necesitar. Bueno, ¿y cómo surge, Omar, de ponerte a escribir a toda tu historia, digamos, en aparte de denominarlo lo oculto de Malvinas? ¿Cómo se te ocurre plasmarlo en un libro, no? Mira, eso pasa que esa historia yo la tuve guardada por 40 años. Uh-huh. Nunca la he contado ni con mi familia ni con nada. Y después, en plena pandemia del COVID, viendo cómo se daban las cosas, que morían gente grande, morían gente joven, y un poco me hizo recapacitar y que tenía que contarla, quería dejarla plasmada, aunque sea para mis nietos, alguien de la familia. Por eso me decido a escribir algo. Y ahí conté un poquito que después denominé mi historia como soldado. Uh-huh. Después, más adelante, 3, 4 años más tarde, quise expandir un poco el escrito y contar lo que realmente había ocurrido en el conflicto. Porque realmente hay un relato cambiado. O sea, el Estado en su momento nos mintió. Nos mintió, nos dijo otra cosa, transgiversó bastante, ocultó una buena parte de lo que fue el conflicto. Si bien el conflicto arrancó por Malvinas, pero el conflicto ocurrió en el Atlántico Sur, que abarcó desde Trelew hasta Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, Georgias y todo el mar circundante a ese. Y bueno, ocurrieron muchos hechos que por ahí la gente no lo sabe. Entonces, un poquito eso es lo que me motivó, digamos, a hacer este libro y bueno, hacer conocer esa historia. ¿Y por qué lo tenías guardado, Omar? ¿Por qué no lo querías contar? ¿Por algo en especial que dijiste en un momento, ni mi familia lo sabía? No, mira, un poco
pasó así. Al principio, cuando nosotros volvemos del conflicto, psicológicamente no venís bien del todo, digamos, no estás bien. Pero igual escuchábamos que lo que nosotros queríamos, porque en realidad queríamos contar lo que vivimos, pero veíamos que no coincidía mucho con lo que la gente ya sabía por radio, por televisión, por revistas, no era lo mismo el relato. Y una forma, no sé, creo que de por qué uno lo hace, pero lo callé, lo guardé. Y fíjate cómo es, porque yo después que apareció WhatsApp y todos esos medios de comunicaciones, pude conectarme con amigos que estuvimos allá. Y claro, después hablando a todos nos pasó lo mismo. Hay gente que todavía hoy no lo ha contado y no lo quiere contar, mejor dicho, no quiere ni acordarse de todo eso. Mira vos. Creo que fue un proceso también que uno hace, ¿no? Como para no recordar eso, no sé. La verdad que yo pensé que era yo el del problema, pero después me di cuenta que no, todos pasamos por lo mismo, casi todos. Claro, porque queda un shock muy importante, ¿no? Después de pasar todo eso, me imagino. Sí, tal vez algunos no, pero a la gran mayoría es fuerte lo que vivís. Vos tenés 18 años, estás en una época en que te gusta salir, te gusta estar con los amigos, y de pronto en 2 meses cambiás todo eso y tenés que vivir situaciones por ahí que no estás acostumbrado o directamente no esperás que te pasen y te marca, en cierta forma te deja secuelas, ¿no? ¿Hubo ayuda profesional, Omar, o pudiste salir solo de todo eso que dijiste que al principio psicológicamente no estaba bien? Gracias a Dios salí solo. Lo ideal hubiera sido acudir a una ayuda profesional, pero te digo la verdad, en esos años yo no sé si había en el pueblo algún psicólogo, claro. No sé si lo había, y si lo hubiese habido, no sé si iba a ir, porque, viste, la gente tenía un poco de recelo de ir, porque te iban a tratar o te iban a marcar sí, que estaba mal visto, ¿no? Que estabas medio loco, que esto, que lo otro, se dice vulgarmente, ¿no? Exactamente, entonces por ahí, ya te digo, se dio así, y bueno, busqué en trabajar bastante, lo más que podía, por suerte volví y teníamos un capital para seguir, digamos, claro. Mis padres tenían campo, con mi hermano, bueno, nos pusimos a trabajar y eso ayudó bastante a poder sanar esa herida, ¿no? Después, bueno, me casé, vinieron los chicos, pero igual me llevó muchos años a poder olvidarme de todo eso, ¿no? O en realidad, olvidarse del todo no lo olvidas nunca, claro. Pero al menos con el tiempo aprendés a sobrellevarlo sin que te afecte. Exactamente, porque eso, claro, es un recuerdo que me imagino no es borrarlo del todo. Y sí, siempre aflora, digamos. Mirá, yo te digo que en el año 2019, mi madre estaba enferma y, quería contárselo, al menos sabía que tenía una enfermedad que, bueno, tarde o temprano se iba a ir y quería contárselo de alguna manera y no podía, no, busqué todas las formas, no había caso. Y después me di cuenta que estaba empeorando su salud, decidí sí o sí hacerlo y no pude. El estado de ella fue empeorando cada vez más, se fue y ni con ella lo pude hablar. ¿Como que quedó pendiente eso, Omar? Sí, me hubiera gustado haberlo conversado, y ella seguramente también.
Porque ella debe haber pasado un mal momento también cuando vos estabas allá y ocurría todo eso, ¿no? Y Porque sí, me imagino como madre a lo quizá, mejor ahí tenían el diálogo de lo que ella sintió en ese momento y vos sentías en ese momento. seguro, hoy viéndolo con unos años más, es capaz que ella sufrió más que yo, pero bueno, no lo dicen o tal vez lo disimulan, pero me imagino para una madre no debe ser nada fácil este, tener el hijo a tantos kilómetros y bueno, con lo que estaba pasando en el momento, ¿no? Exactamente. Omar, ¿por qué lo oculto de Malvina, que lo decías ahí bien? Bueno, Porque por todo esto que decías vos, que por ahí no se divulgó bien en los medios. sí, exactamente, sí. Eh, Como que el relato arranca ya cambiado, como que fue una decisión de un general que, bueno, tomó 2 copas de más y mandó chicos a morir a la guerra. Y en realidad, en el año 1974, ya esto había sido estudiado por la Junta Militar, porque en el año 1983 se cumplían los 150 años de posesión de Gran Bretaña en las islas. Sí. Y después de los 150 años es como que ya no hay reclamo. Entonces, la Junta Militar estudia ese caso y bueno, ellos proyectan en el año 82 hacer ese golpe, recuperar las islas y bueno, y hay pruebas de que eso fue así, porque en el año 80 salen a comprar aviones a Francia, aviones y misiles, lo último que había en tecnología. Después, por ejemplo, los pilotos entrenaban el doble de entrenamiento que hacían normalmente. Nosotros, por ejemplo, terminamos las instrucciones y ya nos llevan al conflicto. Terminar las instrucciones, o sea, cumplís con la parte donde físicamente estás mejor por todo el ejercicio, por todo lo que te hacen hacer, estás en el momento mejor preparado. Y por el lado de Gran Bretaña también ellos lo sabían, digamos, porque bueno, las informaciones les habrán llegado, no sé cómo, pero por ejemplo, unos meses antes introducieron cualquier cantidad de ingleses al país, acá a nuestro país, entraron como turistas, se alojaron en las estancias del sur, y es una forma que ellos tienen para mezclarse con el enemigo, entonces Claro. tener su gente también adentro de del territorio, exactamente. Después también interceden ante Francia para que no entregue ese armamento. O sea que después Francia termina entregando el 30% del armamento por la presión de Inglaterra. No, sí, hay casos que te da de entender que esto ya venía planificándose y no fue una decisión del momento, ¿no? Claro. Esto no es que de un día para el otro. No, 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 no. Tanto de Y un lado como del otro. tanto de un lado como del otro, por supuesto. Argentina empezó, digamos, como te digo, en el año 74, pero bueno, esa información, viste, les llegó y ellos también se prepararon. Y otra cosa es que, por ejemplo, el 2 de abril toman Malvinas y el 5 de abril, 3 días después, Gran Bretaña ya sale con 42 barcos de guerra, 6 submarinos, 117 aviones, 38 helicópteros y 25.000 personas, que no es poco. No podés preparar todo eso en 3 días. Claro. La noticia no los había sorprendido para nada, digamos. Como que ellos estaban esperando el día para después ya salir. Exactamente, sí, así se dio. Y como es, después, bueno, hubo
una época en que ellos estaban viniendo para acá. Argentina, al ver todo ese despliegue de los ingleses, ahí es cuando refuerza y lleva más gente a las islas y al continente en la Patagonia. En las islas llevó aproximadamente 12.000 personas. Allá la distribuyeron, bueno, la mayoría estuvieron en Puerto Belgrano y alrededores. Han hecho fosas, digamos, trincheras, donde se apostaron ahí, cuidando las costas, el aeropuerto, lugares estratégicos como para evitar un avance inglés, digamos, un desembarco, un avance inglés. Y dentro del país, en la Patagonia, Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Gallegos y Río Grande, todos esos puntos tenían un aeropuerto. Entonces ahí también desplegaron otros 12.000 hombres, que ahí estoy yo incluido. ¿Vos dónde bien estuviste, Omar? En Puerto Santa Cruz. Puerto Santa Cruz. En ese lugar era para que operen los aviones de Fuerza Aérea y los aviones de la Armada Naval, como para ayudar a... Entonces, la guerra no era Malvinas solamente, sino estaba incluido toda la costa patagónica, digamos, frente a Malvinas. Claro. Después, bueno, los ingleses, ellos estaban confiados de que nosotros no íbamos a presentar batalla. Y Argentina, bueno, también esperaba que los ingleses no ataquen, pero se reforzaron todos, han hecho todo ese despliegue por las dudas, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, hubo negociaciones entre distintos gobiernos y qué sé yo, y hasta que llegó el día, el 21 de mayo, que ahí deciden atacar, los ingleses deciden atacar Puerto Argentino. En Puerto Argentino existía una pista de aviones y ese fue el primer ataque inglés, digamos, más masivo que hubo. Bombardearon las pistas con aviones y los barcos también, tenían barcos que podían disparar cañones a 20 kilómetros, ¿viste? Claro. O sea, por ahí ni veías el barco, pero llegaban los misiles, los cañonazos. Tecnológicamente estaban mucho mejor que Argentina. Sí, no es tampoco mucho más, pero sí tenía mejores cosas, sí. Argentina poseía quizá la ventaja de ser local, ¿no es cierto?, de estar acá. Ellos tuvieron que trasladarse de 13.000 kilómetros, pero sí, en armamento podría decirse que estaban algo más adelantados, pero no tampoco decir una barbaridad, ¿no? Omar, ¿cómo era ese día a día ahí en Puerto Santa Cruz? Mira, yo apenas llegué, bueno, hacía de chofer. Después, a los poquitos días, me designan ir a trabajar al aeropuerto de Santa Cruz, con un Zampi móvil, un elevador. Ah, sí, exactamente. Con ese elevador cargaba y descargaba los aviones, los camiones con armamento, comida, todo lo que sea. Muchas de las cosas que iban a parar a Malvinas, ¿viste? Claro. Hacía ese trabajo. Y, después dormía en una torre, en la torre de vuelo. Justo debajo de la torre había un sótano.
Así que ese era trabajar ahí en el aeropuerto y dormir ahí en el sótano. ¿Eso dormían en camas o en bolsas de dormir o no, en colchones no, en el piso? tenía una bolsa de dormir en el piso. No, era un sótano de 2 metros por 1, chiquito, ¿viste? ¿Y aparte, solo estaba ahí? Ahí estaba solo, sí. Y digamos que ahí, bueno, me sentía bien, trabajando me sentía bien porque es como que orgulloso de estar defendiendo a la patria, ¿no? Y aparte una responsabilidad bastante grande tenía porque cargar los aviones, te digo, doy gracias de no haber torcido la puerta de alguno porque, o por ahí que se me caiga alguna bomba o algún artefacto explosivo que podía ser un desastre, ¿viste? O sea que se trabajaba con cosas peligrosas, con bombas, sí, con todo. Sí. O sea que había que tener máximo cuidado en todo. ¿Qué te parece? Sí, porque todo lo que se usaba ahí y también lo que se mandaba en Malvinas. Como ahí operaban los aviones, ya tenían que salir con todo el armamento cargado, digamos, ¿no? Así que por eso había bastante armamento. ¿Esos aviones cuáles eran? Mirá, ahí estaban los Pucará. Ah, los Pucará. Los Pucará, los que estaban en Reconquista, donde yo hice el servicio. ¿Y ahí aprendí, les enseñaron a manejarlos, a aviar o no? No, volarlo volaban los oficiales nada más, que no tienen ¿Ustedes que tener... como soldados no les enseñaron? No, para nada, no. Era muy poco tiempo, ¿no? Sí, aparte para manejar un avión tienen que hacer una carrera bastante... Pero no, lo que pasa que por ahí el avión, digamos, tal vez es el que ataca, el que va y deposita la bomba sobre el barco. Claro. Pero necesita cualquier cantidad de gente atrás de un... Es como un Fórmula 1. Está el piloto. Está el piloto. Y el auto. Pero vos ves eso. Hay un gran equipo. Exactamente. En el caso de los aviones, te diría que más personal todavía lleva atrás. Cuando todo va bien, cuando va mal, como días posteriores, digamos, que ya los aviones venían con agujeros por las balas, roturas y qué sé yo, era arreglarlo, era ponerlo en condiciones nuevamente para salir volando, ¿viste? Y después, bueno, carga de combustible, de armamento, los meteorólogos, los que planificaban los vuelos o cómo hacer los ataques. No, había realmente un equipo muy grande que trabaja detrás del avión. ¿Cuántos eran aproximadamente, te acordás? ¿Más de 100 personas? Y ahí en el aeropuerto pasa que ahí no vivían, o sea, los oficiales estaban en Puerto Santa Cruz, se los iba a buscar con un vehículo, se los traía, porque ellos necesitaban estar descansados. Claro. Un piloto necesita la máxima concentración, digamos, para lograr el objetivo. Y como es, entonces vivían en situaciones mejores que los soldados comunes, digamos, ¿no? Pero en la base tal vez había 1000 personas, porque muchos estaban desparramados en pozos o trincheras, custodiando, ¿viste? Haciendo guardia, digamos, para evitar un ataque inglés o para... O sea, había que cuidarse de lo aéreo y de lo terrestre. Y sí, por supuesto. Un poco también de nuestros hermanos chilenos, porque te acordás, 4 años estaba el problema del canal de Beagle y podía ver también la intención, claro. Estábamos debilitados, digamos, prestando atención al frente, al este, digamos, los ingleses, y ellos podían haber atacado por la parte oeste. Claro. Que bueno, no atacaron, pero sí le pasaban informaciones con los radares de ellos, le pasaban mucha información a los ingleses, ¿no? Claro que está en la historia, ¿no? De que si por ahí no hubiese sido
por la ayuda en su momento de los chilenos con abastecer de combustible u otro, a lo mejor otra podía haber sido la historia Sí. en su momento, ¿no? Exactamente, sí, han colaborado mucho. Tal es así que después Gran Bretaña le mandó 7 aviones de regalo a Chile Sí. por la colaboración. Y como es, fue, o sea, te vuelvo un poquito al conflicto, Sí. ¿por qué lo oculto? En Malvinas se desata el combate cuando los ingleses entran en el territorio, digamos, pisan la turba malvinera, ahí empiezan los enfrentamientos entre ellos, pero esa fue una parte de la guerra. La otra parte de la guerra fue la que se produjo con los aviones del continente y los barcos de los ingleses, que por ahí eso es lo que no está contado, digamos, o no se conoce mucho. Pero en realidad para los ingleses el conflicto fue aeronaval, o sea, aviones contra los barcos de ellos. Tal es así que de los 24 barcos que ellos salieron de allá, Argentina le destruyó 30. Sí. Y bueno, y varios aviones y helicópteros, pero lo que más les afectó fueron las embarcaciones. Ahí tenían todo, comida, armamento, y por eso se sintieron también los ingleses bastante mal, digamos. Hubo un momento que un almirante, el jefe de ellos, avisa a sus superiores que si los argentinos soplan nos caemos, nos derrumbamos. Ellos también se sintieron mal. Pero lamentablemente, cuando pasó eso, Menéndez en las islas se rinde. Y como ser nosotros acá, la Fuerza Aérea Sur en el continente estaba dispuesta a darlo todo. Tenía aviones, tenía armamento, personal para seguir. Había perdido ya un montón, ya había perdido 100 aviones, pero tenía todavía otro tanto para poder seguirlo. Y solamente que tuvo que no atacar más porque ya en Puerto Argentino Menéndez se había rendido. Claro. El propio Menéndez le pide al general Crespo que no ataque más porque él ya se había rendido. Y bueno, fue una lástima porque ante semejante despliegue, ante semejantes pérdidas que se vivió, se hubiera podido cambiar la realidad. Estuvimos a un paso de haber cambiado la historia, ¿no? Por lo que decís, Omar, vos sos positivo de que la historia se podía haber cambiado si no pasaba esa decisión de Menéndez. Sí, para mí sí. Primero porque Menéndez, mira, no dicen que no estaba a la altura, y esto lo dice Nicolás Casanseu, que fue el único corresponsal de guerra que estuvo allá todo el conflicto, y él mismo lo cuenta, no estaba a la altura, no infundaba ánimo en la batalla, no recorría las trincheras, no hablaba con los soldados, él vivía en Puerto Argentino, que es el pueblo donde mayormente está habitado por ingleses. Sí. Y él vivía ahí para evitar algún ataque, digamos, algún bombardeo. Sabía que los ingleses no iban a bombardear a sus hermanos, ¿no es cierto? Y como que de ahí no salía. Faltó mucha coordinación en las islas.
Otro hecho hay, por ejemplo, cuando los ingleses tomaron prisionero, le quitaron las armas, los proyectiles, y contaron 5 millones de proyectiles que entregaron los argentinos. Mucho, ¿no? Mucha gente no entró en combate. Tenía mucha gente con las cartucheras llenas para poder aguantar el ataque inglés, digamos, en las islas, pero no lo hizo porque es como que se entregó antes de tiempo, digamos. Sin duda lo habrán pasado muy mal porque el hambre, el frío, vivir en situaciones adentro de un pozo no es para nada bueno, pero si Menéndez aguantaba un poquito más, los aviones seguían los aviones acá del continente, sí, seguían atacando los barcos y también cuando allá en las islas se la veían mal, pedían ayuda y los aviones salían a apoyar a nuestros compatriotas en las islas. Muchísimas veces pasó eso. Y por eso te digo que la historia estuvimos a un paso de haberla cambiado. Pero bueno, se dio así. Entonces Fuerza Aérea no se rindió, hizo un alto al fuego. Tal es así que en los tratados está firmado un cese de hostilidades, o sea, la guerra no concluyó. Tarde o temprano, en algún momento puede ser que esto se reanude, esperemos que no sea más con las armas, ¿no? Que el diálogo lo arregle. Que el diálogo lo arregle. Exactamente, exacto. Sí. Sí. ¿Tuviste la posibilidad, Omar, de volver a aquellos lugares en algún viaje? ¿Todavía no? ¿Quisieras volver? ¿O no pasa por tu mente volver a ese lugar? Mira, a recorrerlo, ¿no? Claro, a las islas la verdad que no, porque ver ahora la bandera inglesa flameando me parece que no me gustaría. Uh-huh. Y al sur tenía ganas de volver años atrás, pero hoy no sé, ya es como que se pasó. Se me pasó, sí, más con este escrito es como que siento como que no tengo la necesidad de volver, ¿no? Con este escrito cerrás una etapa de tu vida que a lo mejor estaba ahí pendiente, que decías en un principio, no lo había contado, nada. ¿Crees que esto cierra esa etapa de tu vida que estaba por ahí pendiente y que quedó con alguna gente, como lo decías lo de tu mamá, de no contárselo? ¿Crees que con esto concluye ya al final o queda todavía algo ahí en el tintero, como se dice, para terminar de cerrarlo del todo? No, yo creo que con esta etapa lo cierro porque cuento lo que no pude contar antes y ya te digo, me produjo una satisfacción enorme poderlo escribir. Saqué de adentro muchas cosas que tenía guardadas y ya está. Aparte, bueno, con los años también uno aprende a agarrar la vida de otra manera, ¿no? Lo manejás un poquito más, los impulsos, todas esas cosas, pero no, creo que con esto estoy bien. ¿Hay un alivio en lo mental, en lo de uno personal, sacando todo esto afuera? Sí, hay un alivio grande, un alivio que no esperaba tenerlo, pero bueno, en realidad yo siempre quise contar esto, pero nunca me dio resultado, nunca lo pude contar. Y después, bueno, encontré que escribiéndolo sí lo podía hacer. Escribirlo sí podía hacer. Y bueno, después de escribirlo y leerlo tantas veces y corregir y todas esas cosas, es como que siento que produjo una sanación en mí, ¿no? Hoy estoy bien. Hoy, como decís, una sanación es como que estás sano en esa parte. Sí, te diría que sí, con esto ya, por supuesto, el recuerdo queda, pero
creo que no me afecta en este momento. Omar, hablábamos de los aviones y de todo, y también lo que por ahí se habló mucho, bueno, de nuestra zona, ¿no? Lo que es, vos decías que estaba bien con los aviones, Argentina, hay una historia también con un sunchalense, de todo eso que fue muy destacada y pudo recuperar su avión, Owen Kripa. Owen Kripa, sí. ¿Tuviste la oportunidad de charlar con él, conocerlo? Sí, lo conocí en una charla que vino a Suardi, y 2 años atrás más o menos, fui a escucharlo, y bueno, sí, contó que él fue el que encontró la flota inglesa cuando estaban por desembarcar en Bahía San Carlos, y contó su experiencia. Él salió solamente a hacer un reconocimiento y después se encuentra con la flota y elige un blanco que le convenía dispararle, le dispara, regresa y después es como que se pone a pensar que quería hacer un mapa con todos los barcos, cómo estaban ubicados para llevar una mejor información a sus compañeros, y vuelve con el avión, vuelve a pasar arriba, dibuja en su rodilla, en un papel, dibuja la posición de los barcos y vuelve a ese lugar, a la pista, digamos, y pidiendo que le carguen el avión para volver a atacar. O sea que sí, realmente una historia que un acto muy valiente, digamos, para una sola persona enfrentar a todo eso, ¿no? Sí, cuenta también que, bueno, fue hecho histórico que los radares no lo detectaron, que se arriesgó en un vuelo para que los radares no lo detectan, ¿no? Porque algunos lados decían el fantasma del cielo, ¿no? Sí, los argentinos, la ventaja o la capacidad que tuvieron fue esa, la de volar rasantes al agua. Podían volar a 4 o 5 metros sobre las crestas de las olas, y claro, la curvatura de la tierra no permite que los radares capten al avión. Eso fue una de las mayores proezas que tuvieron los aviadores argentinos, tal es así que salió reconocido en todo el mundo, sí. Quedaron como grandes aviadores por el coraje y la valentía. Y te digo más, vos sabés que, por ejemplo, volaban tan al ras del agua que se les cristalizaba los vidrios, los parabrisas de los aviones por la sal del mar. Se les empezaba a pegar y después eso les quitaba visión. Hubo un caso del alférez Vázquez, Daniel Vázquez, sí, que no podía aterrizar porque no veía nada. O sea que lo tuvieron que guiar de la torre de vuelo, lo guiaron y bueno, afortunadamente bajó bien, produjo un despiste ahí al último, pero salió bien, no dañó el avión y él quedó ileso, pudo concretar la misión, pero mirá hasta qué extremo volaban bajo, ¿no? Sí, sí. Bueno, Omar, queremos agradecerte estos minutos, que hayas venido aquí a contar esto. No sé si querés agregar algo más. No, agradecerte por el espacio que me das y como es una forma de malvinizar, digamos, que encontré, digamos. No sé si es la mejor o no, pero a mi forma era la de sacarme de adentro lo que tenía guardado, pero a la vez también malvinizar o hacer un poco de patria, digamos. ¿Por qué la última? Agradecerte también por el libro que nos has traído de regalo. Muchas gracias. No, por favor. Y yo lo había visto en las redes sociales, que se destaca una frase de Facundo Cabral, y quisiera que nos cuentes por qué la elegís para dejarla plasmada en el libro, que dice: nos envejece más la cobardía que el tiempo, los años solo arrugan la piel, pero el miedo arruga el alma. ¿Por qué elegís esa frase ya casi en el final del libro, no?
Y me parece que dice mucho esa frase, porque a veces callamos cosas o no las contamos y nos hace mal. Creo que es todo a su tiempo, pero bueno, yo sé que con contar esta historia muchos no van a estar del todo de acuerdo o puedo ganarme enemigos. Sí, Pero es lo que se vivió, el país vivió eso, no el relato oficial. claro. Es el relato vivido desde adentro, Sí, 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 ni más ni menos. ni más ni menos. Pero como te digo, va a chocar y también va a producir que mucha gente por ahí le cueste aceptar esto porque ya en su cabeza leyó libros, revistas, escuchó noticias en la televisión o lo que sea, y por ahí escuchar algo distinto es como que cuesta aceptarlo, pero bueno, es un pequeño intento de que uno hace, ¿no? Omar, la gente que quiera conseguir el libro, está a la venta, ¿cómo es el tema? Mira, sí, está a la venta. Que pasen por mi casa o de mis hijas, Andrea o Gisela, y, y ellas tienen también, así que sí, se puede. ¿Nos puedes dejar también tu número de celular para la gente por ahí que nos está escuchando en Suárez, Villa Trinidad y en todo el resto de la zona? ¿Quiera contactarse con vos para tener este libro? Dale, ¿Eh? es 3562 52 72 60. 52 72 60, fácil de recorrer. Exactamente. 3562 52 72 60. Exacto. Bueno, sabemos que estuviste dando charlas en colegio, aquí hemos visto. ¿Te gustaría hacer una presentación del libro o decís no? Acá está, ya que la gente directamente se contacte conmigo y ya está. ¿O te gustaría a lo mejor decir en algún momento, hago un estilo charla abierta, que la gente se acerca y presentarlo? ¿O no está en tu mente? Mira, la verdad que no estaba en la mente cuando lo estaba escribiendo, pero ayer fui a la biblioteca y a llevarle unos libros y ellos me propusieron para hacerla. Así que bueno, le dije que sí, lo vamos a hacer. Me parece buena la idea, pero sí, te digo la verdad, yo no lo había pensado antes. Porque yo tenía la data esa, que no lo habías pensado, que me habían dicho. Y bueno, eso también está bueno, que la gente por ahí lo sepa, ¿no? Sí. Y en un marco como la biblioteca por ahí. Sí, sí, ¿qué te parece? Sí, después estuve en los colegios, les llevé algunos ejemplares a las escuelas donde yo, por ejemplo, en Colonia Rosa hice hasta tercer grado. Uh-huh. Después en el Colegio Santa Catalina hice hasta séptimo, así que también le mandé unos ejemplares como exalumno, digamos, Que lo tengan ahí. que lo tengan ahí. Está bien. Estuve en el Mariano Moreno también, que ahí me invitaron a dar una charla, que realmente la pasé muy bien, te digo la verdad. Creo que fue el acto que nosotros esperábamos cuando volvíamos del sur. Y que bueno, nunca se dio, nunca se hizo, y el Mariano Moreno fue algo muy emotivo. Lo que hicieron las profesoras y los chicos realmente van a quedar grabadas en mi corazón para siempre. Bueno, eso también, en algún momento, alguna colega habló con vos y también, ¿no? Hay gran parte como que se sienten olvidados de ustedes. Y sí, que fuimos olvidados, o mejor dicho, escondidos, porque a nosotros nunca nos han nombrado. Es como que hay intereses, digamos, para que seamos olvidados, no es que por el azar nomás o por capricho.
El conflicto debía ser en las islas y 200 millas náuticas a la redonda. Y cuando los ingleses se dan cuenta que todos los ataques que a ellos le causaban mucho daño salían del continente, salían los aviones del continente, de las 6 bases militares, el objetivo de los ingleses no era más Malvinas, sino el continente. Hubo muertos, 17 muertos, 39 pilotos de los que salían de acá que murieron también. Hubo prisioneros ingleses dentro del país, otros que distintas misiones, por ejemplo, en Caleta, Olivia, un helicóptero fue abatido donde murieron 10 personas. En el sur, en Río Grande, ingresaron en una misión para destruir los aviones y los misiles. No la pudieron llevar a cabo porque se dieron cuenta que los argentinos en los radares lo habían captado. Quemaron el helicóptero para no dejar rastros y a pie se dispararon a Chile. Chile después los cobija y los devuelve a su país. Y hechos como eso hay muchos ingleses muertos dentro de la Patagonia, que no se dio a conocer nada, que no se sabe. Y no se sabe por qué, porque como el conflicto estaba determinado específicamente en las islas y 200 millas a la redonda, y después se extiende e ingresan al país, ya iban a ser sancionados por la OTAN y por esos organismos internacionales, ¿no es cierto? Entonces, después que termina la guerra, vienen las negociaciones, digamos, y por ahí Argentina se beneficiaba de esa forma con reconocer solamente a los que estuvieron en Malvinas, y los que estuvimos en la Patagonia quedamos afuera de todo reconocimiento. Y de parte de los ingleses tenían el beneficio de que no se iba a conocer el ingreso al continente. Exacto. Bueno, Omar, también la gente aquí que nos deja mensajes, impresionante la nota con este señor, muy interesante, esta historia que yo no la conocía, dice un oyente desde Suardi, así que gracias también a la gente por ahí que está en contacto, ¿no? Sí, yo por ahí les pido disculpas porque a veces es tan extenso lo que pasó que contarlo en un ratito se me hace difícil o por ahí no termino de redondear las cosas, pero por ahí hago una comparación. El combate San Lorenzo duró 16 minutos, murieron 17 personas, le hicieron entre 350 personas, ocurrió todo en un mismo lugar. Es una cosa contar eso. No le quiero restar importancia, no, porque por supuesto que la tuvo y mucho. Pero esto ocurrió a lo largo de miles y miles de kilómetros, cientos de barcos, cientos de aviones, alrededor de 50.000 personas y duró 74 días. Entonces hay tantas cosas que fueron pasando entre medio de todo eso que por ahí se me hace difícil explicarlo en poco tiempo, ¿no? Sí, porque es todo lo que se vivió, más toda esta historia que ibas contando, que realmente no es decirlo, lo digo en 5 minutos, un ejemplo, ¿no? Claro, lleva mucho tiempo, sí. Y a la vez por ahí escribirlo fue distinto porque lo vas haciendo con tiempo, lo vas pensando, pero para hablarlo, y bueno, aparte yo tampoco no soy una persona de estar en los medios continuamente, no es la costumbre. No es la costumbre. Por ahí arriba del escenario es más fácil. Bueno, ahí con la guitarra y todo ya es otra cosa. Uno está más distendido, digamos, ¿no? Bueno, Omar, desde ya muchas gracias. Ya
vamos a repetir en un rato también el teléfono y todo, y dispuesto por ahí también para contarlo en otras localidades. ¿Por qué no llevar esto también a otras localidades vecinas, ¿no? Que se vaya conociendo otra parte. Sí, si se da, encantado, no tengo ningún problema en ir, así que agradecido y agradecido por vos, para darme lugar a contar esto. Gracias, Omar, por llegarte, que termines bien la jornada. No, gracias a vos, Pollo.